Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos de nuevo. No tengo ni idea de cuántas veces he grabado este episodio. Creo que llevo como unas 5 veces que he grabado y borrado, pero tengo fe que esta es la buena. Tengo fe que esta es la buena. ¿Cómo han sido estos 15 días que no nos hemos visto? Para mí han sido 15 días de mucho trabajo, han sido 15 días de mucho entender la voz de Dios, eh, poder ver lo que Él está haciendo en la iglesia y en gente que ama el Evangelio es algo que, no sé, que ha traído como mucha revolución en mi mente y en mi corazón, de ver el nuevo orden y la reforma, valga, o sea, se va a oír chistoso, pero una reforma que no es de formas, sino de fondos en la iglesia, ha sido, o sea, ha sido algo muy increíble estos 15 días. He podido disfrutar de estar en mi iglesia local, en Javalia. He podido viajar, estar en comunidades purépechas, viendo el esfuerzo por llevar el evangelio a pueblos no alcanzados y traducir la Biblia a dialectos que nunca antes se ha traducido la Biblia, y ver el esfuerzo y la obra del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres que dedican su vida por amor a Cristo ha sido, no sé, han sido 15 días muy, muy, muy buenos. Con excepción del día de hoy, que llevamos muchos intentos de grabar este episodio. Pero bueno, vamos a arrancar. No sé, plasmemos ideas y dejemos que el Espíritu las lleve a donde Él las quiera llevar. ¿Les parece? Quiero hablarte un poco acerca de las bendiciones. Creo que sin importar cuánto tiempo lleves en la iglesia, de ley has escuchado en algún momento el tema de bendiciones, o alguien te ha hablado o has escuchado que Dios quiere bendecirte. Ahora, dependiendo del contexto o la cosmovisión cristiana, más bien, de nuestras doctrinas, de la iglesia a la que asistamos, de las enseñanzas que escuchemos, las bendiciones muchas veces pueden tomar alguna connotación, ya sea una connotación material, física, milagrosa, de sanidad, familiar, de el milagro de la salvación, no sé, depende mucho reitero, de nuestra cosmovisión cristiana. Ahora, creo que las bendiciones de Dios son todo eso y mucho más. O sea, Dios nos bendice de acuerdo a lo que Él en su soberanía sabe que nosotros necesitamos para ciertos momentos o ciertas circunstancias. A mí me gusta poner este concepto en la palabra bendición, y es que la bendición es el favor de Dios por aquellos que le aman. Es su mano actuando a favor de nosotros. Ahora, candado rápido, no quiere decir que el favor de Dios es para cumplir nuestros caprichos, no. Por eso dije que Él da su bendición de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a lo que Él sabe que va a ser bueno para cada uno de nosotros. Y me recuerda una historia que algunos posiblemente la han escuchado en algún mensaje. Eh, y es que hace algunos años, bueno, más bien cuando yo era pequeño, yo recuerdo que uno de mis sueños más grandes cuando era pequeño era tener un Power Wheels. No sé si ubicas los Power Wheels, pero eran estos carritos eléctricos donde tú te subías y le podías dar, ¿verdad? Y era como, no sé si, escríbeme por favor si tú también quisiste un Power Wheels, si nunca lo tuviste, hagamos un club de soñadores con Power Wheels cuando éramos niños. Y recuerdo que era mi anhelo tener un Power Wheels. Obviamente nunca llegó, ¿verdad? O sea, nunca se logró el sueño de poder tener un Power Wheels. Muchos años después, yo ya en el ministerio, hace aproximadamente 8 años, recuerdo muy claramente que estábamos en una oficina que teníamos de la fundación, y me escribe una persona que quiero y admiro muchísimo y me dice: oye, me acaban de dar un donativo y pensé en ustedes, no sé si te interesa.
Y apenas tomé mi celular para contestar y me llega una fotografía y abro la fotografía, se estaba descargando, ya sabes, esos minutos eternos en los que el WhatsApp está como tratando de descargar la imagen, pero le veía forma así como que veía unas llantitas por ahí y entonces como que yo empecé a emocionarme y de repente se abre era una fotografía de un Polaris, ¿no? Estos Racers, Polaris, estos buggies modernos llamados racers solamente para que cuesten más de lo que costaba un buggy cuando éramos niños. Tipo wow cars grandes, juguetes, en pocas palabras, juguetes para niños con dinero grandes adultos. Ok, estamos bien en eso. Y yo veo el Polaris y es como... Yo dije, es un Power Wheels gigante, ¿no? Es como el sueño que tenía en la infancia que nunca se cumplió y de repente Dios, muchos años después, me lo está poniendo, ¿no? Ahí sobre la mesa. Obviamente en mi mente es claro, soy un hijo de Dios, estoy de tiempo completo, vivo por fe, no recibo un salario, hago esto creyéndole a Dios y yo estaba súper emocionado, ¿verdad? Y recuerdo que él me hizo una pregunta y la pregunta fue, ah, quiero dar esta bendición a ustedes, pero no sé si para ustedes está bien y si ustedes tengan la capacidad de cuidar la bendición. Ok, solo entiende mi emoción, ¿no? Dicen por ahí que aunque los hombres lleguemos a una edad adulta, siempre hay un niño que vive dentro de nosotros, ¿ok? Y obviamente esa pregunta ni siquiera hubo un procesamiento en mi mente. Y obviamente estoy hablando hace 8 años, o sea, no había vivido muchas cosas que he vivido en estos últimos 8 años. Siento que a Dios le gusta acelerar ciertos procesos en mi vida. Obviamente fue una pregunta que ni siquiera me tomé un minuto para reaccionar. Yo obviamente lo primero que respondí espontáneamente fue, sí, claro, ¿qué necesitamos hacer para tenerlo, verdad? Y para no hacerles el cuento largo, yo creo que unas 3 semanas después, un mes después, estaba estacionado afuera de la casa. Fueron fue el mes más eterno de mi vida, ¿no? En que ya sabes, cuando tienes juguete nuevo y lo quieres ya. Y era bien chistoso porque en ese momento nosotros ni siquiera teníamos dónde dormir. O sea, yo dormía en el piso, pero tenía un Polaris estacionado en la cochera de la casa. Esas son la lógica y lógica de Dios, ¿verdad? Te da un Polaris para estacionarlo afuera de tu casa y se vea cool y tus vecinos pasen y digan, oh, esos tipos deben de ser muy afortunados, pero adentro de la casa duermes en el piso. Esas cosas interesantes de la vida. Y recuerdo la primera semana estaba súper emocionado, estaba muy, tengo un Polaris, ¿no? Era increíble. Pero al paso del tiempo se empezó a poner complejo, porque yo tenía muchas ganas de usarlo, pero no tenía recursos para gasolina. Y luego me ponía a pensar y decía, híjole, a las 50 horas le toca mantenimiento, son 3,000, 4,000 pesos de mantenimiento, no tengo dinero para eso, entonces tengo que usarlo lo menos posible. Y luego recuerdo que esta es la parte crucial, que el primer año llega la tenencia y eran como 600 pesos que se tenía que pagar por las placas del Polaris. Y recuerdo claramente ese momento porque fue, o comemos esta semana o pago la tenencia del Polaris. Pues claro que comimos, ¿verdad? Y para no hacerles el cuento largo, unos 8 años después, pedí permiso para, sí, unos 7 años después, sí, 7 años después, pedí permiso para poderlo vender. Y me lo autorizaron, poder venderlo, para poder comprar una camioneta para el ministerio y, o sea, eso y una camioneta que nos habían donado, vender las dos y comprar algo un poquito más nuevo. Y en el momento que lo tenía que vender me puse a pensar en todo el tema del Polaris y me di cuenta que nunca lo disfruté. Lo usamos en algunos momentos para la fundación, pero creo que mi baño de realidad fue cuando empecé a arreglar todos los papeles para poderlo vender
y me meto a, ya sabes, esos momentos donde dices, ¿deberé algo en tenencias? No sé, déjame lo reviso, ¿no? Y te metes ahí tu número de placa, etcétera, etcétera. Y cuando veo la cuenta, dije, no puede ser. O sea, ¿en qué momento se juntó tanta deuda? ¿En qué momento? Porque ahora lo iba a vender, pero eso que le iba a vender, iba a tener que tumbarle una buena cantidad para pagar las tenencias. Y fue así como algo muy del espíritu, porque hasta creo que lo oí físicamente, las palabras escritas por la persona que nos lo donó diciendo, hey, tengo esta bendición para ustedes, ¿crees que la puedan administrar y cuidar? Y me di cuenta que algo que Dios nos había dado de bendición, a lo largo del tiempo se había vuelto una carga, porque no podíamos pagar tenencia, porque no pudimos pagar mantenimiento, porque no podía, y era un sobreesfuerzo pagarle mantenimiento, porque aparte, cuando nos lo donaron, había dos cláusulas, ¿no? Una es no lo puedes vender y la otra es todos los mantenimientos tienen que ser de agencia. Entonces, obviamente eso nunca lo piensas hasta que tienes que ir a la agencia a hacer su primer mantenimiento. Y tú sabes que entre más caro el vehículo, más caro el mantenimiento. Y si tú estás pensando en querer un carro muy pro, pero nunca te habías puesto a pensar, amigo, entre más caro el carro, suena trabalenguas, más caros son los servicios, más caras son las llantas, más caro es absolutamente todo lo que involucra tener un vehículo. Y fue como un balde de agua fría el darme cuenta que una bendición que Dios me había dado había añadido a lo largo del proceso tristeza. Y luego me topo con lo que dice Proverbios 10, vean el verso 22, y este es el punto medular de esto. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Entonces yo me quedo pensando y digo, la bendición que Dios da enriquece y no añade tristeza alguna. Ahora, ojo acá, no encajonemos bendición solo porque dice enriquece a cuestiones financieras. Por favor, hay cosas mucho más amplias. Reitero, Dios las da a nuestro favor dependiendo en su soberanía lo que Él considera mejor para nuestra vida. Que yo te esté dando un ejemplo material es simplemente coincidencia, ¿no? Pero hay muchas bendiciones en nuestra alma y en nuestro espíritu, milagros verdaderos que a veces no se ven, pero son profundos y son eternos. ¿Estamos bien aquí? Entonces, cuando yo leo que Dios da bendición que enriquece y Él no añade tristeza alguna, entonces me quedo pensando en qué pasa, porque esa bendición que yo recibí fue una bendición que estoy convencido que no busqué, que no oré, que no ayuné para tenerla, pero el Señor me la dio. Entonces, ¿por qué si el Señor me la dio, hubo momentos de mucha presión para poder disfrutar lo que Él me había dado? En pocas palabras, ¿por qué si es una bendición que Dios da, había cierta tristeza implícita en la bendición cuando la Biblia me dice que la bendición que Dios da es la que enriquece y no añade tristeza con ella? Después de darle muchas vueltas y de estudiar y preguntarle a Dios, entendí lo siguiente, que las bendiciones Dios no las da porque obviamente quiere que crezcamos y que podamos tener lo necesario para las temporadas de la vida que estamos enfrentando. Pero el hecho de que haya tristeza, vean lo que dice, Él no añade tristeza, pero posiblemente la bendición sí pueda generar tristeza, pero no la está añadiendo el Señor, sino que muchas veces nosotros la añadimos. ¿Y por qué a veces a las bendiciones que Dios nos da, nosotros le añadimos tristeza? Y este es el boom de esto, ¿no? Cuando estaba leyendo esto, mucho me botaba hacia Génesis. Porque si tú ves la vida de los patriarcas, desde el comienzo, desde la creación y luego todos los patriarcas,
vemos muy latente el concepto de bendición. Dios los bendecía, eran benditos, eran, incluso cuando vemos, ¿no? Si vamos todo el Pentateuco, la nación de Israel, bendecida. Eso quiere decir que había favor de Dios para con ellos. Pero ¿por qué muchas veces no podían sacarle todo el jugo a esas bendiciones? Y este es el punto. Si vamos al principio, la primer gran bendición que Dios le dio al hombre fue el Edén. ¿Sí? ¿Estamos bien aquí? Dios le da a Adán el Edén y le manda y le da un mandato muy peculiar, muy importante. Le dice, multiplicaos y fructificar. En pocas palabras, Dios le está dando la bendición a Adán, pero le está poniendo una cláusula. La cláusula es la siguiente. Toda bendición tiene consigo una responsabilidad administrativa, de organización y de multiplicación. Todo lo que no se administra le es añadida tristeza. Todo lo que no se cuida le es añadido tristeza. Todo lo que no se mantiene en orden le es añadido tristeza. Porque la bendición que Dios da, naturalmente nosotros tenemos que entender que viene junto con pegado, dicen en el rancho, junto con pegado, con cláusulas responsivas. Escuché algo hace unos días que me dejó meditando mucho y es lo siguiente. Hay dos cosas que Dios nos da. Unas son herencias que naturalmente vienen por el simple hecho de ser hijos de Dios, pero que tú tengas una herencia no quiere decir que tengas una bendición. ¿Estamos bien acá? Porque bendición tiene cláusulas responsivas, mientras herencia simplemente es dado por una posición espiritual de un nuevo nacimiento. Y es importante que tú entiendas esto, porque tal vez Dios te ha dado bendiciones, pero no estás teniendo la conciencia de que tienes que administrar, cuidar, ordenar y multiplicar. Ese es el grave problema de por qué muchos creyentes en aspectos financieros viven tan limitados y tan atados, porque simplemente gastamos, trabajamos por dinero, gastamos el dinero, pero nunca multiplicamos ni administramos lo poco o mucho que Dios nos haya dado. Y entonces hay tristeza añadida. Porque si nosotros entendemos que todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado como bendición, entonces nosotros deberíamos de ser responsables con ordenar, cuidar y administrar. Voy a decir otro y multiplicar lo que Dios nos ha dado. Ahora quiero que medites en esto, porque si te soy honesto, a mí me gusta la parte de multiplicar, mi personalidad es así. Me gusta la parte de administrar, porque mi personalidad es así. Pero el tema de ordenar y cuidar me cuesta mucho. Y muchas veces Dios me ha dado cosas que por no cuidar y no ordenar, no ser diligente, he terminado echando a perder bendiciones que Dios me ha dado y eso ha generado tristeza. No sé, te voy a proponerte ejemplos. Son ejemplos muy burdos, pero pueden ser solo para darte luz, ¿no? O sea, había una playera, un tipo de camisa que me gustaba mucho y siempre había querido tener una. Y esta semana, dentro de mi desorden por tanto trabajo que traigo, la metí a lavar y todo, la dejé colgada, se me olvidó, la tiró el viento y tengo dos bestias en el patio que no bajan la ropa, pero si algo cae en el piso es su territorio, ¿verdad? Le hicieron un hueco enorme, eso es insalvable. Ahora, ¿es culpa de los perros? No. ¿Es culpa del viento que lo tira? No. Es culpa de mi mala administración, de mi desorden, de mi falta de cuidado en las bendiciones que Dios me ha dado. Pero eso es algo burdo. ¿Es una camisa? Sí. ¿No fue económica? No. Pero hay una gran lección. Que cada cosa que Dios nos da
Él está esperando que la cuidemos, que la administremos y que la multipliquemos. Y quiero que pienses eso por unos segundos. ¿Cuántas bendiciones te han añadido tristeza porque no has dejado o no has entendido que la bendición que Dios da es para enriquecerte, por eso hay que multiplicarla, pero no te van a añadir tristeza? La única manera de que eso suceda es que seas un buen administrador de todo lo que Dios te ha dado. Y estoy hablando de cosas tan burdas como una playera, hasta cosas tan importantes como una familia. Ahora, volviendo a mi ejemplo del Polaris, créeme que después de eso no se me pasa una sola tenencia sin que la pague. No importa cuánto sobreesfuerzo tenga que hacer, no importa qué tan apretado vaya a estar esa semana o ese mes, no voy a dejar que se me acumule una sola tenencia. ¿Por qué? Porque ya aprendí. No voy a dejar que se me pase un solo servicio porque ya troné una vez una camioneta. No voy a dejar que se me pase un solo mantenimiento en forma y en tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha dado, hay que cuidarlas, administrarlas y multiplicarlas. Entonces, si yo cuido lo que Él me ha dado, voy a disfrutar de lo que Él me ha dado porque no me va a dejar tirado, porque va a funcionar como debe funcionar y en un futuro puede ser de bendición para alguien más. Ojo, eso es sumamente importante que lo entendamos. Para mí, uno de los principales principios de multiplicación es siempre tener en mente que lo que Dios te da y lo que multiplicas siempre tiene que ser para que puedas bendecir a alguien más. Y hoy lo veo, o sea, hay gente que Dios le da algo. Estoy tomando mucho ejemplo de carro, pero Dios le da a personas un vehículo, pero su falta de gratitud ante las bendiciones de Dios hacen que no lo cuiden, que no lo mantengan, que lo puedan ensuciar, que no le den una limpiadita de vez en cuando. Y ojo, no estoy diciendo que mis vehículos están inmaculados, pero siempre está esa piquita de que las cosas funcionen. Ahora, reitero, esas son cosas externas, pero aquí va el punto, ¿no? ¿Qué hay de todas esas cosas internas en tu alma que Dios te está dando, de esas bendiciones inmateriales, metafísicas, y que no estás cuidando, administrando y multiplicando? ¿Qué hay de esos dones que Dios te ha dado? ¿Qué hay del fruto del Espíritu dentro de ti? ¿Qué hay de tu corazón? ¿Qué hay de las palabras que Dios te ha dado? ¿Qué hay con tu llamado? ¿Dónde está tu ministerio? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque Él te ha soltado bendición. Y si tú no cuidas, administras y multiplicas, entonces posiblemente esa sea la raíz de esa tristeza que no puedes combatir, de esa depresión que te está ahogando, de esa ansiedad que tienes por las mañanas. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está, pero no la capacidad de disfrutar la bendición. Y lo que Dios quiere hacer es que podamos no solamente vivir de la herencia que tenemos como hijos de Dios, sino que podamos vivir de bendición, que seamos benditos, que podamos verdaderamente fructificar en este mundo, que podamos verdaderamente ser luz en pequeñas cosas y en grandes cosas. Una de las cosas que a mí más me cuesta es mantener mi cama limpia. Honestamente, no me gusta. Siento que llegar a una cama tendida es fría, no tiene, no sé, como que cuando está así extendida ya tiene mi forma. Pero al final de cuentas, eso me habla de que no estoy siendo fiel en lo poco. No es que me guste o no me guste, es que mi manera de honrar a Dios, porque esa cama yo no la compré, Dios me la regaló. Mi manera de honrar la bendición de Dios es ser diligente y cuidadoso con mi cama.
Es chistoso porque en otras cosas soy decimos aquí, muy picky, ¿no? Hay cosas que sí me generan muchísimo estrés. Pero algo tan íntimo, privado, como mi cama, no. ¿Quién sabe cómo funciona mi cerebro? Pero no importa si me genera estrés o no, si soy picky en algunas cosas o no. Yo tengo que honrar la bendición de Dios. Porque el día de mañana, si esa cama se me echara a perder, entonces me daría cuenta que añadí tristeza a la bendición de Dios. Porque Él no le añade tristeza. Él la da para enriquecerme, para que la disfrute. Porque quien que está siendo enriquecido no disfruta de eso. Y viene este punto que toqué rápido ahorita. Ser fiel en lo poco. Yo recuerdo mi primer carro fue ahí traigo mucho tema de carros. Fue un Volkswagen, un bocho, como el de muchos, ¿no? Y yo recuerdo que esa era una frase muy constante que me repetían. Es que si tú no cuidas ese carro, si tú no eres fiel en ese carro, no pidas otro. No pidas algo nuevo. No pidas algo que te guste más. Y me costó mucho, porque mi primer carro lo tuve a los 16 años. Me costó mucho hacerlo, cuidarlo, dejar de andar derrapando, dejar de andar acelerándolo, limpiarlo, cuidarlo, hasta poder llegar al carro de mis sueños en ese momento. Y luego fue mi primera siembra para el ministerio, ¿no? Ese carro. Pero cuando veía ese carro, lo único que veía y lo único que podía creer en mi mente y en mi corazón, lo único que oía era: fui fiel con el bocho y Dios me ha bendecido. Ahora, cierro con esto. ¿Cuáles son esas cosas que hoy ves como pocas? Y como las ves pocas, no les estás dando importancia y no las estás cuidando, administrando y multiplicando. Y te van a añadir o te están añadiendo tristeza hoy. ¿Qué tienes en tus manos? Una pregunta que se repite mucho en la Biblia. ¿Qué hay en tus manos? Sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Qué tienes hoy en tus manos? Hay gente que no hace cosas porque cree que no tiene lo necesario. Nosotros arrancamos el ministerio con 50 centavos y un par de cupcakes. O sea, no hay excusas. Cualquier cosa que tengas, si la cuidas, la administras y la multiplicas, habrá gozo, habrá felicidad que Dios te dará, porque sabrás que esa bendición no viene de tu esfuerzo, sino del favor de Dios por amor a ti. Y cuando sientes y eres consciente de eso, el profundo amor del Padre te inunda, y esa seguridad que Él te da es la que te permite salir al mundo y hacer cosas que genuinamente lo cambian. Porque yo soy un fiel creyente que como hijos de Dios tenemos la plena capacidad de cambiar el mundo. Voy a dejar esto aquí. Piénsalo, analízalo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Y tu falta de gratitud, de orden, de disciplina, de administración, le están añadiendo tristeza a algo que te debería de enriquecer. Y bueno, voy a dejar esto aquí. Oro para que el Espíritu Santo te revele en estos 15 días qué son esas cosas que Él quiere que cuides de mejor manera, que seas más ordenado en algunas otras y que puedas disfrutar de la vida en abundancia que Jesús te ha dado. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Ya sabes, ayúdame, comparte esto, envíaselo a alguien, dame un feedback, coméntame algo y sigamos creyendo y caminando hacia un nuevo orden en la estructura de nuestra religiosidad. Que Dios te bendiga.